Tal vez el día de hoy te quejes de que tus hijos pasan muchas horas frente a su consola de videojuegos, pero si cerramos los ojos y traemos a la mente ese niño que fuimos, seguramente también habremos pasado muchas horas frente a las de entonces consolas de videojuegos. Hoy vamos a platicar de los videojuegos más influyentes de la historia, por qué se convirtieron en a lo mejor el preferido de los niños y de los no tan niños. El otro día vi una imagen que decía los abuelos del futuro y eran dos ancianitos justamente jugando un videojuego y dije, sí, yo quiero ser de esas abuelas. Quédate con nosotros, esto es Radio Tubers 1040. Este programa es viral. A partir de este momento, somos tendencia. Escúchanos y expande tus conocimientos en materia tecnológica. Actualízate en redes sociales, aplicaciones, fotografía y video, robótica y música. Quedan con ustedes los RadioTubers 1040. RadioTubers 1040. Muy buenas tardes, bienvenido a RadioTubers 1040, ya es sabadito rico, 13 de enero del año 2018 y bueno, pues estamos muy felices de poder estar contigo en este tu espacio de tecnología RadioTubers 1040. En este micrófono te saluda Angelina Becerra, ya acompañada por el equipo que hace posible que este espacio llegue hasta ti. Comenzamos por los caballeros en el control operativo, David Villaseñor, y el caballero del micrófono, Octavio. ¿Cómo estás, Octavio, Community Manager de Zona 3? Hola, ¿qué tal, Angie? ¿Qué tal a todos nuestros radioescuchas? Pues aquí felices y contentos por el tema que vamos a abordar y por el invitado de lujo que nos vino a acompañar esta tarde. Así es, ya lo conoces, él es Alex Rodríguez, es gamer y además ha estado en otros espacios, colaborador ya de esta emisora y de Zona 3 también. No es nada nuevo para él estar frente a los micrófonos, ya es de casa. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Angie? Muchas gracias por la invitación y pues sí, ya extrañando micrófonos. Sí, ¿verdad? Hace falta para echar chisme. Además con un tema que creo que, bueno, ya la generación X para acá, yo me resisto a ser millennial, siempre lo digo, soy ese hueco generacional, pero ya de la generación X para acá, los videojuegos, las consolas de videojuegos, pues están con nosotros, que ya hablamos una vez de la historia de los videojuegos y nos hacías unas reseñas. Sí, hablamos de... Para empezar ahorita, el tema que vamos a hablar es como que los más emblemáticos o los más influyentes, ¿no? Es complicado hablar de los más influyentes porque estamos hablando de 50 o más años de historia, ¿no? En los videojuegos, o sea, ya estamos hablando de que prácticamente es parte de nuestra vida diaria, de nuestra cultura actual, pues, dentro de la sociedad. Hace unos años todavía era raro encontrar temas, por ejemplo, en la radio o en la televisión, pero ahorita ya cada vez es más común encontrar esto, ¿no? Entonces, hablar el programa anterior que hablamos un poquito del origen era hablar de eso, ¿no? De cómo se originó. Pero en como propusiste, pues hablar de los más influyentes y los que están influyendo en la actualidad, pues es bastante importante. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los videojuegos ya influyen tanto en varios medios artísticos otros, ¿no? Por ejemplo, el cine o la misma televisión. Entonces, hablar de videojuegos influyentes es hablar de un producto que influye en demás productos diferentes a los mismos videojuegos. Claro, porque es el videojuego, sí es la consola, pero también es toda una red de marketing que está alrededor, ¿no? Los accesorios, el muñeco, las diferentes aplicaciones, en cuántas consolas, etcétera. Entonces, bueno, se ha convertido en toda una industria. Ahora, antes de hablar y de mencionarlos, ¿qué crees que determine que se conviertan en una influencia? Hablando de que a veces el mismo juego en diferentes zonas geográficas con distintas costumbres y distintas creencias se convierte también en algo muy popular. Yo creo que hay dos variantes. Una, la sobria, la que ahora sí mueve a la gente, que es el dinero. Que es como que la menos romántica de esto, de lo que es influyente. Obviamente las compañías grandes ven dónde se mueve el dinero, entonces ven dónde estar metiendo dinero. Y donde meten el dinero es donde crece más, ¿no? O sea, pasa en diferentes ámbitos, no solamente en los videojuegos o en el arte, pues, o sea, pasa en las mismas ciudades, ¿no? En una ciudad que está creciendo mucho le envías más dinero. Esa es una vertiente. La vertiente romántica es la forma diferente de narrativa que aportan los videojuegos, ¿no?
Hemos visto muchos directores de cine, por ejemplo, Guillermo del Toro, o varios actores reconocidos que están volteando a ver los videojuegos como una forma artística y nuevas formas de contar una historia, ¿no? Entonces, digamos que esta interacción que aportan los videojuegos es una parte esencial que está haciendo que los videojuegos sean cada vez más sonados. Bueno, primero le doy la bienvenida a Pepe, que se integra con nosotros. Pepe Aldape, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 10:40. Disculpen la demora, pero ya estamos aquí listos. No te preocupes. La transmisión de Radio Tubers. Lo que sí que ya estamos picados con el tema, Octavio, no sé que nos puedas ahora sí que aprovechar a nuestro invitado para exprimirlo, ¿no? Sí, muchas cuestiones acerca de, en la manera no tan literal, pero las cuestiones de, es un tema tan inmenso, es la palabra correcta, y nos da pie como a que a nuestra época, a nuestro tiempo, ya se ha hecho más que una subcultura, una cultura como tal. Claro. Y esa referente que nos está dando nuestro invitado, es como donde parte todo lo que es el movimiento artístico, que ya va más allá de lo que conocemos tradicionalmente, ¿no? Sí, sin duda, y que además ya va quedando como legado para nuevas generaciones, ¿no? Exactamente. Y esto es en donde a lo mejor vale la pena recapitular un poquito y ver cuáles de los juegos actuales a lo mejor tengan alguna influencia en los que vamos a platicar justamente. ¿Cómo comenzamos? ¿Cuáles enumerarías dentro de esta lista? Mira, no tengo una lista ahora sí del primero al máximo. O sea, tengo varios juegos que considero que son relevantes, que fueron relevantes y que siguen siendo relevantes. Pero el orden de los factores no altera el producto, ¿no? O sea, de los primeros que pensé, por ejemplo, obviamente fue Pong. Pong fue un videojuego que salió en 1972, el clásico dos palitos, ¿cómo se dice? Dos palitos blancos que se los movías entre dos jugadores y jugaban tenis. Fue influyente porque gracias a esto fue el primer, videojuego comercial. O sea, fue el primer juego llevado a arcades. Entonces fue el primer juego que estaba disponible para todo el mundo. Antes ya existían videojuegos, hablábamos en el otro programa que desde el 52 había juegos, pero fue el primero que estaba disponible para las masas, ¿no? Entonces, ¿por qué fue influyente? Por eso mismo, o sea, creó los arcades. Entonces, simplemente con eso. Le dio vida, ¿no? Le dio vida. Y quienes crecimos a lo mejor un poquito después del boom, pues todavía nos tocó jugar con sí, a los que nos tocó el Atari, pues prácticamente lo pudimos jugar ahí. O también, por ejemplo, todavía hay varias versiones que se siguen haciendo para móviles, o sea, todavía se puede encontrar, que es una de las cosas más rescatables, ¿no? Del juego. Entonces, Pong es realmente uno de los juegos más influyentes y creadores de esta oleada de industria comercial de videojuegos. Ustedes tienen cara de yo todavía no nacía. Sí, nos agarras como desprevenido, pero obviamente también como venimos de, no sé, de cercanas a otras generaciones. Por ejemplo, el caso de mis hermanas, que me lleva a la mayor como con 10 años, que te involucran y te empiezan a meter y ya, o sea, ves el juego ya arrumbado y te interesa o te despierta así esa sensación como de, ya lo quiero jugar porque veo cómo se divierten ellos. Y fíjate, es como por ejemplo cuando ves un programa viejito, o sea, ves un programa viejito y a lo mejor se te hace medio soso en comparación a los de ahora, entonces es más o menos lo mismo, o sea, juegas Pong, se te hace divertido, pero ya con toda la oleada que hay ahorita de videojuegos, es muy simple, aunque sigue siendo divertido, pues, Pong. Con esto nos vamos a quedar porque llegó el momento de hacer la primera pausa comercial de esta tarde. Yo te pregunto, ¿cuáles fueron los videojuegos que marcaron tu vida? Comunícate con nosotros al 331-019-0712. Volvemos. La tecnología es mejor cuando reúne a la gente. Únete a los RadioTubers 1040 en Radio Mujer. Y regresamos a RadioTubers 1040. En esta ocasión estamos hablando acerca de los videojuegos más importantes a lo largo de la historia. Y bueno, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @Radio Mujer Guadalajara, en Instagram como Radio Mujer 1040. En Facebook también nos encuentras como Radio Mujer Guadalajara y pues, mándanos un WhatsApp al 33 10 19 07 12.
Así es, pónganse en contacto con nosotros y bueno, continuamos con esta mención de los videojuegos más influyentes de la historia, porque después se nos acaba el tiempo y decimos menos. ¿Qué otro videojuego agregarías a esta lista? Rápidamente yo creo que el fenómeno que fue, para ir un poquito en orden, Pac-Man. Pac-Man también fue uno de los juegos más emblemáticos que podemos encontrar en cualquier referencia a los videojuegos, ¿no? O sea, lo vemos en películas, lo seguimos viendo en arte que hacen con pedacitos que parecen como beats. O sea, lo seguimos viendo en todas partes. Entonces Pac-Man es realmente uno de los juegos emblemáticos porque era uno de los juegos que definieron los años 80 en las arcades, tanto gringas como de todo el mundo, ¿no? Entonces es común, por ejemplo, verlo en juegos, en series como Stranger Things o otro tipo de cine, verlo como referencia de videojuegos viejitos, ¿no? Sí, hasta no recuerdo el nombre de una película que salió hace poco donde había un Pac-Man gigante. Sí, con Ben Stiller. Sí. Sí. Una película medio mala, pero malísima. Adam Sandler, Adam de Sandler, hecho. perdón. Sí. Adam Sandler, sí, cierto. Sí. Oye, y además Pac-Man, yo creo que nunca se fue, ¿no? De nuestra vida cuando ya llegó. O sea, lo seguimos viendo. Sí. Yo recuerdo que me tocó jugar Pac-Man en una computadora con el sistema MS2. Digo, además de que yo iba a las maquinitas y todo esto. Sí, en serio, o sea, no crean que porque era niña... Te volabas el dinero de las tortillas. Me volaba el dinero de las tortillas, claro. O sea, mi mamá se rindió de mandarme las tortillas porque era... O sea, ya los de diversiones tal, no puedo decir el nombre, ya me decían, hola Angelina, ¿cómo estás? La misma cantidad de siempre, sí, lo mismo de siempre. El cambio de las tortillas nunca regresaba, Angie. Ni las tortillas. Llegaban frías. Es que hay que romper con este estereotipo de que las mujeres no jugamos. Ya les he contado yo como... bueno, en muchas ocasiones he contado, no digo que soy buena, no digo que le gano a todos, pero de que nos gusta, nos gusta. Y Pac-Man, pues es un juego, yo creo que para quienes nos gusten los retos, ¿no? De hecho, Pac-Man fue de los primeros juegos que pensaron en un mercado femenino cuando salieron, ¿no? O sea, salió Pac-Man y después salió su versión Miss Pac-Man, que era lo mismo, era Pac-Man pero con un moñito, pues, sí. Que muchos creían que era Pac-Man vestido de mujer, pero sí, era como, fue de los primeros juegos que sí estaban pensados como en un mercado femenino, ¿no? Después ya se vino una oleada que fue exclusiva para el club de Toby, que fue, o sea, que digamos fue una etapa importante para los videojuegos, pero que sí minó mucho el cómo estamos viendo ahorita los videojuegos. Gracias a Dios ahorita pues ya con esta apertura un poquito más de inclusión a otros tipos de culturas, de géneros, estamos viendo una mayor diversidad, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso también. Yo creo, tocando esta parte de Pac-Man, que mucho del éxito que tuvo y bueno, que todavía tiene es precisamente la imagen, ¿no? La imagen de la figura de Pac-Man, que era un círculo, no sé, simulando como una pizza a la que le hace falta una porción. Sí. Creo que, no sé, quizá mucha gente se identificó con esta parte y es por eso el éxito que ha tenido a lo largo de la historia, que además está presente en la cultura popular, ¿no? En todo el mundo. Y eran juegos, o sea, estamos hablando de una época en la que los juegos eran muy simples, o sea, realmente Pac-Man era acabarte todas las mini pastillitas, pasar al siguiente nivel y nunca tenía fin. O sea, el último nivel que era lo pasabas y volvías a empezar. Entonces era una época en la que los videojuegos no tenían una narrativa, digamos, fuerte, o sea, no encontrabas una historia jugando, todo era parte de tu imaginación, pero eran tiempos más simples para los videojuegos. Sí, oye, pero no sé, a ver, tú como experto en el tema, me parece que la versión original, bueno, en realidad, por más versiones que se hicieron de Pac-Man, siempre pues fue la consentida la versión original, ¿no? Es como en el caso de otros videojuegos que a lo mejor nacieron, pero fueron evolucionando y nos quedamos más con los que ya se veían con a lo mejor gráficos más claros o que tenían más retos, pero creo que Pac-Man, pues el original sigue siendo uno de los más influyentes. Es que, fíjate, pasó algo muy, muy curioso. Por ejemplo, con Pac-Man fue, digamos, uno de los juegos más emblemáticos que fueron trasladados después al Atari. El Atari, digamos que fue la culminación en esa época de lo que era la industria de los videojuegos. Sin embargo, como era una industria nueva,
obviamente pues el dinero mandaba. Entonces se sobresaturó el mercado con juegos parecidos. El caso de Pac-Man es que veíamos Pac-Man, Miss Pac-Man, Pac-Man Jr., bla 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 Pac-Man, todo era el mismo juego, solamente con Pac-Man diferente, ¿no? Es emblemático porque sigue siendo hasta la fecha uno de los juegos más queridos. De hecho se ha hecho remasterizaciones. Hay una muy buena para PlayStation que incluye el juego tradicional aparte con unas versiones retocadas, que sí, que realmente lo recomiendo bastante para los que aman ahora sí que el juego retro. Pero sí fue una época en la que empezaron a saturar el mercado con juegos muy parecidos o con juegos muy desesperados, como por ejemplo otro juego, digamos, influyente pero para mal, fue el odiado por muchos ET, el cual, digamos, fue el que fue la excusa de que todo el mundo agarra de que en esa época se cayó la industria de los videojuegos. Fue más bien la gota que derramó el vaso. Ya había habido muchos intentos, como lo menciono ahorita, de que había muchos juegos iguales, pero ET fue como que ya el reflejo máximo de cómo estaba la industria en eso, ¿no? O sea, yo compro una licencia, pago $millones por la licencia, se lo encargo a una sola persona que desarrolle en 3 días el juego, no importa, lo van a comprar. Entonces, ese fue el reflejo y el por qué cayó la industria en esa época. O sea, ya no les importaba tanto el usuario, les importaba tanto el producto porque sabían que lo iban a comprar. Pero, pues, sorpresa, pues no fue así. Sí, yo creo que es una de las grandes tragedias, ¿no?, del mundo de los videojuegos, que sí. yo creo que se va a recordar por mucho tiempo. Sí. Y una lección bastante importante que tienen que aprender los desarrolladores de no sobrevalorar al usuario, ¿no? Y lo estamos viendo últimamente con juegos con un excesivo entrega de DLCs o contenido descargable para los juegos que, más allá de pensar en el usuario, están pensando en ganancias. Entonces, digamos que las compañías exitosas son aquellas que pueden hacer una media entre ganancias y entre el producto que están aportando a los usuarios. Oye, Alex, a mí me gustaría saber, ahorita haciendo como pequeño paréntesis acerca como de los juegos más influyentes, a mí me gustaría saber cómo se maneja una producción para hacer un videojuego, si es tal cual como toda la gente que está detrás, como de los que hacen películas, tanto el director de arte, no sé, sonoristas, mucha gente atrás de lo que vemos en la pantalla grande. En cuestión de videojuegos, ¿es exactamente lo mismo? Se han movido a que los estudios grandes lo manejan así, como si fuera una producción grande. Se contratan al director importante, se contratan a desarrolladores importantes que más o menos supervisan el trabajo, pero sigue habiendo este desarrollo independiente o desarrollo de juegos que digamos son más caseros, ¿no? O sea, está el caso aquí en México de que realmente el desarrollo en México fuerte no es tanto de juegos AAA, sino juegos para celular, que las compañías son a veces 3 personas, 2 personas, 1 persona, ¿no? Que lo juega, y muchas veces son juegos que no llegas a ver o que no llegas a jugar porque no son tan populares. Digo, ese es un tema bastante grande de cómo se desarrolla un videojuego, pero para que sea una idea, el presupuesto que tú asignas para desarrollar un videojuego, por ejemplo, si tú tienes 100%, 75% se va a ir a marketing. Es muchísimo lo que se va a marketing porque ahorita hay tantas propuestas, o necesitas meterle muchísimo dinero para que la gente lo vea y lo consuma. Entonces, las producciones millonarias, que son de $80 millones o algo así, te encuentras con que fueron $15 millones en desarrollo, 85 en marketing, ¿no? En que llegaras a tu poder conocer ese videojuego. Claro, porque además imagina todo el trabajo que hay detrás como para que no lleguemos a verlo, ¿no? Entonces, sí, pues sin duda, ahí pues parte de la estrategia. Y fíjate que ahora que comenta esto Octavio, creo que me faltó comentar sobre Pac-Man, que una de las características también que lo hizo tan especial pues fue su música, ¿no? Sí. El clásico. Sí. Eran tonadas muy simples, muy pero simples. Que se te quedaban pegadas. Un sintetizador y vámonos. Ya desarrollamos la musicalización. Ustedes sí jugaron 1000 veces Pac-Man. Sí, claro que sí. Yo iba mucho a la casa de Pepe, de hecho. La cara de Pepe. Pepe me lleva como con 10 años, él es el que me enseñó todo este Octavio mundo. Es más grande, él sabe mucho más acerca de Pac-Man de lo que yo. De Mario Kart. En fin, ¿qué otro juego incluimos en la lista de esta tarde? Después de que pasó esto, hay un fenómeno bastante interesante que fue el de Mario Bros. Con el de Sonic.
¿no? ¿Por qué? Porque fue la lucha de los que teníamos Nintendo contra los que tenían Sega. O sea, fue prácticamente las Chivas contra el América. La afición de las Chivas contra el América, pero trasladado en la parte ñoña, ¿no? O sea, éramos un montón de ñoños que decíamos que era mejor el Nintendo, era mejor el Sega, ¿no? Y cosa bastante curiosa es que éramos más los de Nintendo porque se comercializó aquí Nintendo. Sí. Sega lo encontrabas muy raro o de tu primo rico que iba a Estados Unidos. Sí. Entonces, era más o menos como lo que dicen los de las Chivas y los del Atlas, algo así De parecido. hecho, definía clases sociales en Sí. ese tiempo. Claro. El tener Sí. Bueno, tú tienes Sega, es como ahorita la cuestión del celular de la manzanita y de Ajá. tu celular, que obviamente puede ser que tengan los mismos, digamos, hayan sido desarrollados iguales, pero la marca pesa. Exactamente, y de hecho el fenómeno fue tal que lo veíamos, fue la primera vez que lo veíamos en tele. O sea, yo me acuerdo del programa de Nino Canún. En Sí. ese programa veías, por ejemplo, Nintendo contra Sega. O sea, y era raro pues verlo en televisión porque hasta hace poco era como muy underground la cosa, ¿no? Era como, en esa época los videojuegos eran vistos como juguetes para niños. Y no está mal que fueran vistos como juguetes para niños, la audiencia era niños, pues. Pero conforme fue creciendo, ahora sí que la industria fue madurando en ese sentido. Creció junto con la generación creció la industria, Sí, ¿no? y es otro de los puntos por los que ahorita son influyentes los videojuegos. Bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí porque tengo que hacer una pausa comercial, pero regresamos en breve. 331-019-0712, nuestra línea WhatsApp. Regresamos. Aprendamos a utilizar la tecnología para usarla en cosas positivas. Sigue a los Radiotubers 1040 en Radio Mujer. Continuamos. Estamos ya prácticamente a la mitad de la emisión de hoy en Radiotubers 1040. En esta ocasión hablando acerca de los juegos más influyentes, de los videojuegos, perdón, más influyentes a lo largo de la historia. Y pues puedes contactarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Radio Mujer nos encuentras, en Twitter nos encuentras como @Radio Mujer 1040, en Instagram Radio Mujer 1040, también en Facebook Radio Mujer Guadalajara. Puedes escuchar esta transmisión en nuestra cuenta de YouTube como Radio Mujer y mándanos un WhatsApp también al 3310 190712. Alex, y nada más como para concluir este tema que nos decías de Sega contra Nintendo, ¿podríamos decir que Nintendo ganó esa batalla? Es que es como ahorita, por ejemplo, está la batalla de consoleros contra PC gamers. O sea, es una batalla que le beneficia obviamente a las compañías, pero es como una batalla medio tonta, pues. Es como, claro. O sea, yo tengo Nintendo y te critico porque no tengo Sega. Uh-huh. O yo tengo Sega y te critico porque no tengo Nintendo, pues. Entonces es como... Fíjate, a mí lo que me llama mucho la atención es este sentimiento de propiedad que tienes, ¿no? O sea, yo de identidad, exactamente. Yo defiendo esto porque esto me define. Y yo creo que lo que te define a ti está mal. O sea, es una psiquis bastante extraña, pues. Pero fíjate cómo ha evolucionado, porque, Uh-huh. bueno, yo creo que todos tenemos sobrinos o conocidos, niños cercanos, que ellos no tienen tan definida su identidad. Tienen PlayStation, tienen Xbox, o sea, tienen más consolas. Se evitaron este problema de cuál es la mejor, dijeron, yo las quiero todas, ¿no? Sí, este como fenómeno de identidad que bien comentas, es bastante curioso, ¿no? Y hasta cierto punto es saludable. O sea, cuando se propicia la competencia, está bien. Ya cuando empiezas a insultar a otra persona es cuando se vuelve más turbia la cosa y no te debería de vuelves ser, barra, ¿no? Como Exactamente. en el Chivas y América, Exactamente. te volviste de la barra. Te Exactamente. enajenas completamente con, ya sea con la Sí, la se te consola o- se te olvida y ya no ves a la persona como persona, sino como individuo. Pero Sí. bueno, pues en fin, entonces, llega Mario Bros. Sí, no, ahí podríamos decir que no es que ganara ninguna, sino más bien fue más popular Nintendo, porque Ujú. fue la que quedó, fue la que vendió más y fue Ujú. la que quedó como compañía de consolas, ¿no? Ahorita Permanece. ahorita ya vemos a Sega que ya solamente hace juegos para Se Nintendo. arraigó, ¿no? Tal cual como Para la mente Nintendo. del consumidor, pues, Sí. de los gamers. Supieron Sí se arraigó. supieron
manejar muy bien sus inversiones, porque por ejemplo lo que le pasó a Sega fue que invirtió mucho en tecnología nueva que no estaba lista el usuario para ahora sí que consumir en masa, ¿no? Por ejemplo el Mega Drive fue una consola increíble de Sega que tenía demasiados aditamentos, ¿no? O sea, era una consola que tú comprabas aditamentos para hacerla más poderosa. Era una especie como de semi-PC. Entonces era una idea bastante buena que era muy agresiva para el usuario en ese entonces. El usuario lo que quería era comprar su consola, meter el cartucho y jugar, ¿no? Como pasa últimamente. Pero eso le pasó mucho a Sega. Sin embargo, gracias a lo que hizo Sega, evolucionó mucho la industria de videojuegos, ¿no? O sea, se fregó Sega, pero gracias a ellos hicimos muchas cosas. Un trampolín. Ajá. Alguna alianza, ¿no? A final de cuentas, sí. Sin a lo mejor haberlo planeado. Sí. Pero bueno, Mario Bros llegó a las casas, llegó a los hogares y llegó a, yo me atrevo a decir, a comenzar a volvernos adictos ya también a gente distinta, porque también yo recuerdo adultos que decían, a ver, déjame intentarlo, ¿no? Y que pasaban horas tratando de hacer que el Mario pasara de un extremo a otro, pero era divertidísimo, ¿no? Sí. Mario fue realmente, como dices, el que rescató a la industria de videojuegos de cierta forma. De hecho fue la entrada del mercado japonés a los videojuegos, lo cual le inyectó lo que necesitaba la industria en ese entonces, que era novedad, juegos diferentes, juegos que aportaran algo más que simple clones de otros juegos, ¿no? Entonces Nintendo, desde que inició, tuvo su certificado de calidad, en el que todavía está presente, en el que digamos que si tú quieres publicar para Nintendo tienes que pasar más barreras que para las otras consolas o sistemas de distribución, ¿no? Entonces Nintendo se aseguró mucho de ese tipo de cosas. Otro juego que fue bastante emblemático en ese entonces fue Zelda. Zelda fue de los primeros juegos que tenían una batería y podías grabar el juego dentro. Antes era empezar el juego desde el principio hasta el final, acabártelo en una sentada, o introducir los famosos passwords que eran códigos que tenías que meter para poder seguir en donde te quedaste, ¿no? Y Zelda fue de los primeros juegos que tenían una batería interna que podías grabar tu partida, entonces te sentabas y pues ahora sí dónde quedabas, pues entonces. Y que eso era un alivio, ¿no? Sí, ahorita ya no lo apreciamos tanto, pero en ese entonces era jugar en el nivel 5 que te quedaste, tenías que meter un password de 75 caracteres, nada, si era una exageración, pues, pero sí eran bastante largos, entonces querías seguir jugando, tenías que tener tu notita a un lado con los caracteres que tenían para que te pusiera, para que el juego te reconociera que estabas en esa parte con las cosas que tenías, ¿no? Si no, ya toda la partida. Adiós. Y ahí está el problema de por qué las mamás se enojaban mucho con los hijos, de que todo el día jugaban, querían pasar el juego de una sola sentada. Y ya les he comentado yo hace poco que tuve la oportunidad de comprar un Atari Retro. La verdad es que me divertí mucho, pero dije, ¿cómo ya estamos acostumbrados a guardar el jueguito? Porque la verdad es que me frustró muchísimo volver a empezar con la pelotita en el juego del Circus. Y cuando yo ya iba bastante avanzado, entonces, claro, en aquel entonces te hablaba tu mamá y era, mamá, por favor, no me interrumpas, porque si pierdo, vuelvo a empezar, entonces nos atrasamos más, ¿no? Porque se iba la luz, agua. Ay, no, qué horror. A ver, vamos a confesarnos. ¿Cuántas horas invertían ustedes en su infancia en un videojuego? Creo que quiero ver al ya salió el primer ponchado. Yo creo que así en jornadas largas yo llegué a invertir hasta 8 horas. Wow. Desde que llegaba de la escuela hasta que se hacían las 10 de la noche y casi sin comer. Sí. Hasta la fecha, ¿no? Yo la verdad nunca he sido como tan clavado en esa cuestión, pero bueno, sí hubo juegos en los que me casaba, como era el caso de Mario y el Zelda, y uno que hicieron en el Nintendo 64 que era como algo de amigos, que salía Zelda, salía Mario Bros, salían varios personajes que todos se identificaban por el sello Nintendo. Y bueno, ese era como un poquito como de más interacción con los amigos, y yo creo que ahí sí me aventé unas 4 o 5 horas, así como récord mío. Yo el máximo
Lo máximo que he jugado así pegado fue estaba yo creo que en la primaria, es primaria secundaria, salió el juego de Jurassic Park para Super Nintendo. Ese aunque ya se podía grabar, no grababas, tenías que empezar desde el principio. Un primo y yo nos aventamos, yo creo que desde el viernes a las 4 de la tarde hasta el domingo. No todo el tiempo pegados, hay que aclarar porque ya estaríamos muertos, pues. Pero sí era de que dejábamos de jugar, apagábamos la tele y esperábamos que no se fuera la luz, que nadie lo tocara, que no pasara nada para poder seguir jugándolo, ¿no? Entonces ese juego de Jurassic Park fue uno de los juegos más horribles del mundo. Que marcó su infancia. El que marcó la infancia. Es que no podías grabar. Y para acabarla, cuando lo terminabas, el juego terminaba como empezaba. El juego empezaba con un helicóptero a 116 bits llegando a la isla de, bienvenido a Jurassic Park. Terminaba con el mismo el mismo gráfico del helicóptero saliendo y felicidades, has escapado de Jurassic Park. Y ahí te aventabas media hora de tu vida, de tu día más bien. No, te aventabas, te digo, es que como no podías grabar, tenías que aventarte todo el juego de corrido. Entonces aprovechamos que nuestros tíos no estaban, habían salido y nos dejaron ahí a cargo de nuestra prima mayor. Con sus descansos para ir al baño. Para ir al baño y ir a comer. Y comer, ¿no? Cuando bien les fue, ¿no? Cuando bien les fue. A mí uno de los juegos que me volvió muy adicta, no solo a las consolas, sino a pegarle a todo el mundo fue Street Fighter. Yo era muy feliz. No, pero la verdad es que creo que era un juego que, bueno, yo recuerdo en aquellos ayeres, pues nos unía, ¿no? A todos los primos, tus amigos, porque era de hacer retas, ¿no? No sí. Como hoy que, bueno, pues ya hay más control, tenías que esperar tu turno. Exacto, entonces era un juego, bueno, hasta la fecha lo disfruto todavía y me gusta. Y es un juego bastante influyente. Yo me acuerdo que en las maquinitas era el clásico de que estabas jugando, ya ibas a llegar al final y llegaba alguien, ¡pum!, le echaba. La reta clásica. Y para los que no les tocó ahora sí que la reta en las arcades, qué pena, la verdad, porque sí era una experiencia muy padre. Era el clásico de que estabas jugando, o sea, se atascaba la maquinita, solamente podían jugar dos, obviamente. Estabas jugando y llegaba alguien y ponía las fichas como de quién iba, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba la pantalla enfrente, él ponía casi siempre ponías la ficha del que seguía en la esquinita y así le iban poniendo para asegurarse de que ese era el sistema, el mecanismo para ver quién seguía, ¿no? De jugar. Sí, y Street Fighter fue un boom. O sea, realmente fue el juego que definió los juegos de peleas. O sea, ya hubieron después otros juegos de peleas como King of Fighters o Mortal Kombat. Mortal Kombat también es muy importante. Claro. Pero Street Fighter fue el que inició este fenómeno del juego de peleas en los videojuegos. Sí, y además, ¿sabes que me recordaste? Bueno, yo hablaba, a lo mejor a mí ya me tocó, sí también en una máquina de videojuegos, pero recuerdo más la versión Super Nintendo, yo la recuerdo, esa versión. Pero me hiciste que me acordara, sí, cuando estás justamente ya metida en las maquinitas que le llamamos popularmente, y de repente tenías público. Sí. Y era como de, cobro la entrada, aunque pero era muy divertido, la verdad. Es el circo de los demás. Sí. De hecho, también en eso que popularmente le decimos maquinitas, también venía como el récord, ¿no? El score de cuántos puntos. Y también, o sea, ya llevaban el Street Fighter a la vida real, ¿no? Ya cuando alguien te desmontaba en tu plaza. Y era también otro espectáculo, un show. Sí. De hecho, ahí se regían como el rey del barrio, ¿no? Las maquinitas en cuestiones de la niñez. Pepe tiene cara del rey del barrio. Identificabas ahí el cabecilla. Al que llegaba. Sí. El tintán de los videojuegos. Sí, fui algo malo para Street Fighter, pero para lo que sí fui mejor fue para los juegos de fútbol, de PES. También. Bueno. Sí, también recuerdo el de FIFA 98, ahí con ese ahí sí era el rey. Con esto nos quedamos, pausa comercial y regresamos. Estás escuchando Radio Tubers 1040, volvemos. La tecnología y las redes sociales le han traído poder a la gente. Empodérate con nosotros. Somos los RadioTubers 1040 y estamos en Radio Mujer.
el último bloque de RadioTubers 1040 y estamos precisamente hablando sobre los videojuegos más influyentes de la historia y pareciera que estamos hablando de los momentos más influyentes de nuestra vida a través de los videojuegos, ¿no? Pero me quedé con Pepe, que nos hablabas de estos juegos de fútbol que también, bueno, ahora son toda una industria. Así es, los de FIFA, Superstar Soccer, ahí donde... Sí, realmente yo me imponía ahí en el barrio. Para los juegos de pelea no fui tan bueno, pero para esto sí tenía como mucho más facilidad. Inclusive hasta en mi casa también se armaban las retas ahí, durábamos horas y horas. Y bueno, esos fueron como para los que sí fui mucho más eficaz para jugar. Es mi impresión, o también hay como una especie de rivalidad entre los que prefieren el juego de FIFA y los que prefieren el de Pro Evolution Soccer. Sí, es lo mismo, pues, ¿no? O sea, hay quienes prefieren, por ejemplo, todo lo que se ha creado alrededor de FIFA, que es increíble, o sea, el poder traer todas las marcas de todos los equipos y a los jugadores en el juego es el sueño de los que jugábamos en Super Nintendo, ¿no? Porque ahí me acuerdo que en Superstar Soccer sobre todo te ponían nombres de jugadores parecidos, ¿no? Ajá, los de México, o sea, yo recuerdo los de 98. Que era, no sé, Luis Hernández y el apellido era Fernández. Luis Fernández, exacto. Sí, les cambiaban ese tipo de cosas porque no tenían los derechos. Sí. Y FIFA logró hacer eso. Trajo ahora sí que todo el espectáculo que era el fútbol a los videojuegos. Y eso es increíble, ¿no? Y por ejemplo, muchos también prefieren PES porque digamos que PES en algunas entregas es un poquito mejor que FIFA por la dinámica del juego, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los juegos de fútbol, yo no soy muy fan también para aclarar, pues, para que no me echen pero lo que sí reconozco es que ha habido un desarrollo tecnológico increíble en los juegos de fútbol, ¿no? La dinámica del peso del balón, el qué tanto afecta una lesión, o sea, ese tipo de cosas son las que se están ahorita midiendo en los videojuegos. Tanto así que pues las mismas, ¿cómo se podría decir? Los elementos de cada jugador, el estatus de cada jugador, influye dentro del juego, ¿no? Si por ejemplo alguien se lesionó en la vida real y estás jugando una temporada en línea, el personaje aparece con un estatus un poquito más bajo. Este tipo de cosas es impresionante, pues, porque semejan mucho a la vida real. Como si fueras el director técnico, o sea, tienes que ver, o sea, quién está como mucho más disponible en la posición que por el que está, no sé, quizá lesionado. Sí. O sea, todo ese tipo de cuestiones hacen al juego realmente interesante porque te hacen como parte de, sintiéndote tal cual, así el director técnico. Sí. No, inclusive ahorita, por ejemplo, las versiones nuevas de FIFA y de PES incluyen el modo de director técnico, donde tú todo lo que haces es seleccionar personajes. O sea, como si fueras director técnico, pues no juegas, nomás los pones, pues. Y para mucha gente es divertido, digo, es otra forma de diversión, ¿no? O sea, es más táctica este tipo de juego. Y además esto de enfrentarse a otros jugadores en línea, en tiempo real, yo creo que también lo vuelve pues bastante adictivo y bastante interesante justamente para los apasionados de este deporte, ¿no? Sí, no, y todo ahora sí que los torneos que se han generado alrededor, o sea, en México hay como 5 o 6 torneos que podemos jugar en el año. El más grande, ahorita ya no existe, pues, pero antes era la Copa Blockbuster, en la que te daban un auto prácticamente si ganabas, quedabas campeón. Pero sí hay varios torneos que se pueden jugar ya gracias al juego en línea, en el que prácticamente hay jugadores profesionales que se dedican a jugar videojuegos, que se dedican a jugar FIFA y que ganan una millonada. O sea que si les digo las cantidades es como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Vámonos a jugar. Estoy jugando gente. O sea, sí, es impresionante. O sea, por ejemplo, un jugador japonés de Street Fighter, Umehara, uno de los mejores, gana fácilmente más de $1 millón al año. Wow. O sea, el dinero que se le ha metido a los videojuegos es increíble, ¿no? Y por ejemplo, FIFA es uno de los juegos más estructurados en cuanto a torneos de dinero. Ahora, hablemos también, porque bueno, el tiempo se nos termina, pero no me gustaría dejar de lado el tema de todo lo que tenga que ver con las carreras, con los autos, con todo este mundo automotriz llevado a los videojuegos. ¿Cuáles crees que son los más influyentes de la historia? Gran Turismo
Mario Kart. Mario que Kart decías. también. Mario Kart es muy divertido. Realmente es uno de los juegos que tienes que tener si tienes una consola de Nintendo, porque es uno de los juegos que juegas con toda la familia o con amigos, pues. Gran Turismo es un fenómeno increíble. O sea, Gran Turismo prepara videojugadores para que compitan en carreras reales. Entonces, es impresionante. También Gran Turismo ha traído todas las marcas de los grandes, de las grandes casas automovilísticas. Es un monstruo, Gran Turismo. Ustedes, Me gustaría preguntarle, Alex, ¿en qué categoría dejarías entonces a Grand Theft Auto? ¿No? Gran Theft También Auto es marcó. muy Ujú. emblemático, porque Ujú. ellos crearon, como es ahora, el sandbox, el juego, digamos, el juego libre. El juego de que tú haces lo que quieres dentro del juego, ¿no? O sea, no sigues una directriz, no sigues nivel 1, nivel 2, nivel 3. No, aquí tienes el juego, esas son tus historias, si quieres, hazlas, si no quieres, haz lo que quieras. Pues además de que fusionó mucho el tema violencia o el tema, ahora sí que juegos para adultos, no para tanto para niños, que eso es muy importante recalcarlo. Pues Grand Theft Auto no es un juego para niños, o sea, por favor no se lo dejen a un niño, o se lo vas a dejar a un niño, siéntate a un lado y explícale lo que está pasando. O sea, no, o sea, no digo que no lo jueguen los niños, pero al menos explícale lo que está pasando en el juego, pues. Hay una cultura, ¿no? Ajá. Yo creo que Grand Theft Auto era el juego en el que, siendo pubertos, nos podíamos sentir Exactamente. adultos malos, ¿no? Así Sí. rompíamos todas las reglas y éramos así, no sé, maldosos. No, y lo que y lo que yo dije sí es cierto, es ahorita que lo mencionas es un tanto hipócrita, porque también a mí me tocó jugarlo cuando todavía no tenía mayoría de edad. Pues, pero sí es importante recalcarlo, ¿no? Es un juego que es digamos el equivalente a las películas de gángster, ¿no? O sea, la otra vez estaba platicando con alguien y sí tiene razón, pues, pero me corrió darle la razón, pues es el equivalente ahorita a las novelas de narcos. O sea, yo por algún lado le quería rescatar, pero no podía, pues. Entonces, sí es eso. Es una trama que maneja mucho al antihéroe, pero sobre todo es un liberador de estrés, pues. En este mundo, haz lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Tipo catarsis, ¿no? Para como cualquier... terapia gestalt o algo Sí, así. sí, para cualquier criminal reprimido que quiera sacar Para evitar hacerlo, Sí. hacer rabias, ¿no? En la vida real. Sí. ¿Algún juego que no quieras dejar fuera de este programa? Hay varios, de hecho, rápido mencionar porque se me quedaron varios. Por ejemplo, Bioshock es uno de los juegos que cambiaron el argumento. Es un videojuego que tú piensas que está pasando algo y al final te voltean completamente la tortilla. O sea, la trama es impresionante. Cualquier persona que pueda jugar Bioshock, por favor hágalo. The Walking Dead es un juego traído por el estudio Telltale Games. Es el estudio que rescató los point and clicks, que esos eran juegos donde tú veías una escena y lo que hacías era seleccionar cosas, no jugabas realmente y veías como que la película. Sin embargo, con The Walking Dead fue una trama increíble la que está haciendo Telltale Games. Castlevania y Metroid fueron ahora sí que los mayores representantes del juego de side scrolls que existen. Final Fantasy, lo que es Final Fantasy, Dragon Quest y Chrono Trigger son los mayores representantes de los RPGs en los 90s, ¿no? O sea, fue el fenómeno que, digamos, popularizó una trama larga en un videojuego. O sea, Chrono Trigger, por ejemplo, fue de los primeros juegos que tenían más de 18 finales. Y todos dependían con lo que hacías. The Last of Us es un juego que actualmente lo podemos encontrar tanto la remasterización para PlayStation 4, el cual lo que tiene es una trama bastante intrincada y es una trama que es digamos compleja y llegadora. O sea, muchas personas le dicen que es el Ciudadano Kane de los videojuegos. Porque de hecho lo acabas y te sale una lagrimita. Pues, o sea, te hace sentir mucho lo que está pasando en el videojuego. Y es un juego de zombies, donde resaltan mucho la importancia del ser humano, de realmente quiénes somos ser humano, qué es un ser humano comparado con una cosa que no está viva, pues. Por ejemplo, Halo, lo que es Halo, Doom y Wolfenstein son los precursores de los first person shooters o los juegos de primera persona. Metal Gear fue la incorporación. Metal Gear es buenísimo. En las maquinitas, yo me acuerdo también. Metal Gear fue la incorporación del cine, de la fusión del cine y los videojuegos.
Hideo Kojima lo ha dicho muchas veces, yo soy un director frustrado de cine. Entonces, lo que él plasmaba en sus juegos son, por ejemplo, tomas, ¿no? O sea, ves estás jugando el videojuego y lo ves de cierta toma. Un panorama ya más cinematográfica. Exactamente, aparte de tramas. Por eso, por ejemplo, ahorita el bromance de Guillermo del Toro con Kojima es tan grande porque se identifican mucho, él como ya director del cine y él como productor de videojuegos. Que también Guillermo del Toro tiene esta particularidad de que todos los juegos que ha querido hacer, todos se le ceban. Ninguno ha salido. Entonces vamos a ver si ahora sí con Guillermo del Toro y Hideo Kojima. A lo mejor con un globo de oro ya puede hacer todo. El proyecto que ellos tienen entre manos se llama Death Stranding. Si les funciona, va a ser uno de los juegos también influyentes en la industria. Si no les funciona, va a ser el juego más pretencioso que se ha hecho hasta ahorita. Oigan, pues la verdad es que disfruté muchísimo de este espacio. Se nos terminó el tiempo, Alex. Te agradezco muchísimo y que esto se repita porque hay mucho que hablar en torno a los videojuegos. Así que te agradezco mucho. ¿Algún lugar en donde te puedan contactar? ¿Tus redes sociales? En Twitter, @latina_us. Ahí estamos para lo que gusten. Muy bien, muchas gracias, Alex. Gracias, Octavio. Gracias, Pepe. Sí, muchas gracias, Alex, por acompañarnos y esperamos que tener tu presencia otra vez en otro programa. Y saludos a todos nuestros radioescuchas. Gracias. A mí me hizo falta hablar un poco, no sé, acerca de Tetris, pero ojalá que haya una próxima emisión para seguir hablando acerca de videojuegos. Así es. Ya nos despedimos. Yo soy Angelina Becerra. Que tengas excelente fin de semana.